Bienvenidos a la presentación sobre análisis perceptual. Los análisis perceptuales se hacen a partir de conjuntos de productos de referencia que son llamados vocabularios visuales. A partir de estos conjuntos se determina la apariencia esperable de un producto específico para un nicho específico. Como vemos en la ilustración, tenemos una serie de fotografías de playgrounds. Este es el vocabulario visual entonces para el diseño de este mismo producto. ¿Por qué recurrimos a las fotografías y no a las opiniones de las personas? Porque normalmente las personas sabemos lo que nos gusta cuando lo vemos, pero no somos tan hábiles determinando las características de la forma, de la composición y demás que configuran los objetos que realmente nos gustan. Por tanto, se hace necesario de una forma especial para estructurar una serie de técnicas y obtener la información que necesitamos para definir la apariencia de un objeto. Las técnicas de este análisis comparten en común que necesitan de ese vocabulario visual como insumo para poder obtener las conclusiones acerca de cuál es la apariencia esperable de un objeto, y las imágenes se utilizan continuamente como referencia para la toma de decisiones y para la identificación de características. El moodboard. El moodboard es una colección de imágenes, croquis, materiales, colores y conceptos para describir emociones. El objetivo es crear un marco de referencia emocional que encaje en los gustos y preferencias del segmento al cual se dirige el producto seleccionado. Su utilidad es presentar el look and feel que tendrá el producto que éste esté diseñando. Look and feel es una expresión dupla que contiene la parte de lo que estamos percibiendo como imagen visual y también la parte de lo que estamos sintiendo a partir de esa apariencia o de esa imagen visual. En el ejemplo de la derecha tenemos un moodboard de diseño de moda. De él se puede desprender información emocional que describe a la usuaria adulta joven, independiente, de un poder adquisitivo medio alto, que gusta de la ropa atractiva y a la moda. También podríamos inferir que el concepto está ligado a naturaleza, debido a la presencia de un par de hojitas dentro de la composición y del dominante color verde en la mayor parte de las fotografías que lo integran. En el moodboard de la izquierda se muestra información visual de diseño interior. Puede interpretarse que el espacio pertenece a una persona o pareja joven, iniciando su vida independiente, probablemente sin hijos, y todo eso se percibe a través de los signos visibles. Tenemos, por ejemplo, una habitación con 2 sillas y una mesita pequeña, o tenemos otra habitación con sillas que son de diferentes estilos, lo cual habla de que probablemente hay poco presupuesto para comprar cosas. Toda esa serie entonces de información de carácter conativo o de carácter referencial nos ayuda a definir o a inferir más bien ideas que contiene el moodboard como información de segundo orden. En el caso del moodboard de la derecha muestra información para el diseño de una tienda online de productos probablemente de alto costo. Noten cómo la presencia de esta estructura visible en el acomodo de los objetos dentro de las páginas web nos ayuda a definir por mucho que se trata de una tienda. También el moodboard habla del tipo de productos que va a tener la futura tienda que se va a diseñar y un poco de su costo. Podemos percibirlo a través de la apariencia. El nicho perceptual. Por nicho perceptual se entiende la unión de dos conceptos. Uno es la imagen del producto en estudio, más el nicho de los usuarios relacionados con dicho producto. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante, por supuesto, el grupo de usuarios, las personas a las cuales se va a dirigir el diseño del objeto. Pero además de conocer a los usuarios y sus características, hay que entender cuáles son las ideas, digámosle preconcebidas, grabadas en sus galerías mentales que ellos tienen asociadas al producto. De manera que podamos utilizar esta información que está pregrabada dentro de un modelo mental en el usuario, dentro de una galería mental en el usuario, para poder facilitar la comunicación entre el producto y el usuario y hacerle entender que el producto es bello. O más bien, ajustar la apariencia del producto a lo que el usuario considera como bello. De ahí la importancia de estudiar el conjunto de imágenes que brinden información acerca de qué características atraen a las personas. La imagen de producto. La imagen de producto no es una sola, sino más bien un conjunto de mínimos comunes que comparten muchos productos que pertenecen a ese nicho. Esto quiere decir que no existe una forma o apariencia única para un producto como un casco, sino más bien una serie de opciones que configuran cómo es su apariencia, su color, su acabado superficial, su tamaño, sus componentes, etc. En el ejemplo se muestra el vocabulario visual seleccionado para el diseño de un casco de motocicleta.
y se incluyen también otros productos que pueden insinuar características deseables del nicho perceptual que se pretende determinar. ¿Qué quiere decir esto? Número 1. El casco no queda configurada por una imagen única. Es decir, no tiene una apariencia única, tiene variaciones en su apariencia. En algunos casos tiene el cobertor de la cara, en otros casos no lo tiene. En algunos casos tiene la visera, en otros casos no la tiene. En algunos casos son visibles las correas para fijarlo a la cara, en otros casos no son visibles. Sin embargo, todos estos casos son reconocibles como cascos. Ahora, además de esto, hay categorías semánticas que son compartidas con objetos que no son similares, pero que tienen características similares como los automóviles. ¿Qué características son similares? El hecho de que se sientan como una sola pieza. A pesar de que el automóvil está hecho de muchas piezas diferentes, se crea la ilusión de que es una sola pieza continua de metal porque su carrocería se ajusta perfectamente. Además tiene acabado brillante igual que los cascos. Y tiene la presencia de esta parte frontal que es un cobertor que presenta el concepto como de parabrisas. Esto quiere decir entonces que la imagen de producto puede ser influenciada o puede ser realimentada o puede ser mejorada a través del uso de otros productos de referencia a condición de que esos productos que son diferentes compartan categorías semánticas con el producto que se está estudiando. Los ejes semánticos son una técnica de análisis perceptual que ayuda a agrupar el vocabulario visual en conjuntos que comparten significados similares. Con ello se puede homogeneizar dicho vocabulario, facilitando su posterior análisis. Entonces, la técnica requiere de datos recolectados previamente, las imágenes del vocabulario visual, y sin estas imágenes no se puede realizar. Una vez recolectado el vocabulario visual, se procede a crear las categorías semánticas. Estas varían según el proyecto. Estas categorías son adjetivos que describen el vocabulario. Por ejemplo, podríamos mencionar contemporáneo, extemporáneo, antiguo, tradicional, suave, femenino, sofisticado, sencillo y muchas otras más. En el caso de la ilustración, podría decirse que las fotografías que la integran encajan en dos categorías semánticas, deportivo y extremo. Estas categorías se extraen agrupando las imágenes del vocabulario visual por similitud y extrayendo los adjetivos que servirán para ordenar el vocabulario visual en los ejes semánticos. Estos adjetivos deben ser bipolares, es decir, deben tener significados opuestos, por ejemplo, moderno-antiguo o acromático-cromático. Por tanto, los adjetivos no se deciden a priori. Los adjetivos emergen del vocabulario visual, puesto que este es un conjunto de cosas que ya existen, que han sido comprobadas como útiles y correctas, porque el grupo, el conjunto de usuarios las está utilizando y las acepta como tales, y contienen la información visual necesaria para configurar su apariencia esperable. En el procedimiento de los ejes semánticos, pues se deben seleccionar dos categorías semánticas para su construcción, con la condición de que sean conceptos opuestos. Se dibuja un sistema de ejes cartesiano y los conceptos se ubican en los extremos horizontal y vertical, de manera que se crean cuatro cuadrantes definidos por dos descriptores bipolares, o sea, con significados opuestos. Entonces, sobre la línea horizontal se coloca en un extremo uno de los adjetivos y sobre el otro extremo su antónimo. Esto con el objetivo de poder acomodar las imágenes según se acerquen más a uno o a otro adjetivo y poderlas distribuir sobre su superficie. En el ejemplo se muestran los ejes semánticos para empaques de chocolate. Puede notarse el uso de adjetivos opuestos y la distribución de las imágenes empleando dichos adjetivos como referencia. La frase semántica. Posteriormente, se selecciona el cuadrante que será empleado en el estudio. Para su selección se emplean criterios previamente establecidos en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proyecto ya tiene una orientación estética definida a priori, se busca el cuadrante que más se ajuste a esa descripción. Si el proyecto se orienta al uso de la innovación, a un producto que debe ser innovador desde su base, probablemente el cuadrante que tenga menos ejemplos ayude a crear algo que todavía no, vamos a ver, que se diferencie lo suficiente de lo existente para ser considerado innovador. Dentro del cuadrante se encontrarán otra serie de significados, además de los descritos por los ejes. Estos significados pueden configurar una expresión clave que oriente el proceso de diseño, que resuma en un par de palabras cuál es el look and feel esperado.
A esta expresión clave se le conoce como frase semántica. Usualmente se emplean 2 o 3 palabras, de preferencia adjetivos, para su definición. Empleando los ejemplos presentes dentro del cuadrante seleccionado para el diseño de una basílica, se definió la frase semántica vertical y ostentoso, presente en el vocabulario visual que tenemos en el ejemplo de la derecha de la pantalla. Como pueden observar, las dos palabras no están presentes necesariamente dentro de todos los ejemplos, es decir, no es que todos los ejemplos contienen los dos mensajes al mismo tiempo. Sin embargo, ambos mensajes sí están presentes dentro de este vocabulario visual, lo cual hace que pueda ser utilizado como la frase semántica dentro del proyecto. Una vez definidos los ejes semánticos, se elige el cuadrante que más representa el proyecto a desarrollar con base al look and feel formulado en el moodboard. Hay que extraer del mismo la información visual para diseñar. Esto se hace observando las características que estadísticamente se repiten con mayor frecuencia, y de esta manera se da inicio al análisis sintáctico. Estas características definen la sintaxis visual, esto de la serie de normas que estructuran los signos y símbolos involucrados en la transmisión del mensaje formal emitido por el objeto. En el análisis sintáctico se obtienen 2 órdenes de información necesaria para configurar la imagen de producto. Una es la apariencia esperable y la otra es la materialización de la frase semántica. La apariencia esperable se define a través del inventario de categorías. Esta técnica brinda la serie de elementos compositivos que configuran la imagen visual del producto. Puede apreciarse en el presente inventario de categorías realizado para el diseño de una propuesta para la Asamblea Legislativa de Costa Rica el conjunto de categorías que lo integran. Podemos notar que hay 2 inventarios diferentes o 2 diagramas de inventario de categorías, debido a que en este estudio se pudo identificar 2 tipologías diferentes para configurar la imagen de este tipo de edificios. El diagrama entonces aclara las categorías sintácticas que deben estar presentes y sus relaciones, y con ello se aclara la estructura del mensaje estético. Entonces aquí podemos tener cuáles son los elementos que configuran la apariencia de un edificio que va a ser empleado como asamblea legislativa. La materialización de la frase semántica se obtiene a través de la técnica de mínimos comunes. Con ella se aclaran las características que debe presentar cada categoría para transmitir los mensajes elegidos para el producto. En el ejemplo se muestran los mínimos comunes que le dan identidad a la categoría perillas para el diseño de un microondas. Puede notarse entonces que perillas tiene 4 grandes características, que son forma, material, color y tamaño según el estudio realizado, y que la característica forma tiene las siguientes opciones: puede ser cilíndrica, circular, circular con un cilindro extruido y circular con una media elipse extruida. Es importante determinar a este nivel de minuciosidad porque son estas características finas las que ayudan a transmitir el mensaje semántico correcto. Son las que emiten entonces el mensaje fino que diría, por ejemplo, que el microondas sea algo como moderno, retro al mismo tiempo. Estas características definen la sintaxis visual, esto de la serie de normas que estructuran los signos y símbolos. Por tanto, cuando tenemos el desarrollo del inventario de categorías y de los mínimos comunes, se cuenta con la serie de datos necesarias para poder determinar esas normas que estructuran el mensaje formal que se está intentando codificar. Esas normas configuran una serie de directrices o axiomas que dirigen el proceso de diseño de la apariencia de un objeto. Entonces, se utiliza la información previamente recolectada para dar forma a una serie de requisitos, por así decirlo, de directrices o de axiomas que orientan el proceso de diseño. A la derecha podemos observar directrices para el diseño de un playground. Con ellas se puede dirigir entonces el diseño de la apariencia manteniendo el mensaje formal que fue definido a través de la frase semántica. Una vez que están realizadas las propuestas de diseño a partir del uso de estas directrices, se puede proceder a su validación. Y para ello se utilizan las técnicas que fueron elaboradas previamente. Por ejemplo, ubicar la propuesta en los ejes semánticos permite conocer si transmite los mensajes correctos.
puede notarse que la propuesta que está destacada con un círculo se integra de manera natural en los ejes. Esto indica entonces que los axiomas codifican la apariencia esperable de un microondas y por tanto valida la propuesta. Esta pertenencia entonces que tiene la propuesta con respecto al vocabulario visual que fue empleado para extraer la información que define la apariencia esperable del microondas y que define su frase semántica o la frase semántica codificada, pues se valida automáticamente debido a que el microondas sí tiene esta pertenencia y por tanto emite mensajes similares. También se pueden emplear directrices para determinar cuál propuesta se ajusta mejor a las características resaltadas como importantes a través del estudio. Posterior a la generación de propuestas, se emplean los axiomas como medios de validación y mejora de las mismas. En la ilustración se puede notar la comprobación de la presencia de los axiomas en la propuesta final del diseño de un playground. De esta manera entonces se puede obtener la información necesaria para poder configurar la apariencia esperable de un producto.